Un relato histórico es una obra narrativa que cuenta en forma cronológica y detallada un episodio real y relevante de la historia. Es una representación de la historia, recortada y más o menos apegada a la verdad dependiendo de la intención del narrador. En su desarrollo, uno, varios o todos los elementos de su estructura tienen relación directa con un acontecimiento real y verídico. El relato como tal es, según la Real Academia Española, una narración o cuento detallado de un hecho, pero este hecho puede ser real o ficticio. Cuando se trata de un relato histórico, se agrega el componente de la veracidad. Así, todo el relato o parte del mismo contará detalles sucedidos en un espacio-tiempo concreto y verídico. Los relatos históricos pueden ser puramente históricos, como los creados por historiadores, por ejemplo, o pueden ser parcialmente históricos. Por ejemplo, puede existir un personaje real en medio de una trama ficticia, o un personaje ficticio que desarrolla su carácter dentro de un momento y lugar que de verdad existieron y que es ese momento y lugar lo que se quiere mostrar. En este video te explicaré las características del relato histórico, sus partes, qué tipo de relatos históricos hay y te daré un ejemplo de uno de los relatos históricos más conocidos. Características del relato histórico. Se basa en hechos del pasado. La principal característica de los relatos históricos es que se enfoca exclusivamente en hechos del pasado. La finalidad es dejar registro de acontecimientos de importancia en las comunidades y hacerlo de una forma expositiva que sea accesible y atractiva al público en general. Contiene elementos de estilo. Este tipo de relato se considera una expresión literaria. Esto implica que la narración en general debe contener elementos de estilo propios de la literatura. Los relatos históricos se narran en prosa. Las frases deben ser construidas con énfasis en generar un texto armonioso y entretenido para el lector. Utiliza el orden cronológico. Una de las características más destacadas de los relatos históricos es la forma en la que se narran los hechos. En general se respeta el orden cronológico de los acontecimientos. La idea de este tipo de relatos es expresar de una manera clara y precisa cómo se desarrollaron determinados hechos en un contexto específico, y a través del orden cronológico es posible exponer dicha idea de forma eficiente. Es necesario el conocimiento de los hechos históricos a exponer. El escritor debe conocer profundamente cuáles fueron los acontecimientos enmarcados en el momento histórico que relatará, así como cuáles fueron sus causas, consecuencias y otras implicaciones. Para esto, el escritor debe realizar una investigación exhaustiva a través de la cual pueda acceder a información fidedigna, verificada y de relevancia. Puede incluir la mirada personal del escritor. Los relatos históricos muestran la mirada del o los escritores, quienes se basan en determinadas fuentes bibliográficas e históricas, así como en sus propios criterios y análisis crítico. Por esto, los relatos de este tipo pueden ofrecer una interpretación de los autores ante un determinado hecho histórico. Expliquemos ahora las partes del relato histórico, es decir, su estructura. Introducción. Los relatos históricos suelen iniciar describiendo el contexto en el que se desarrolla la narración, así como los antecedentes más relevantes que le permitirán al lector situarse en el momento histórico determinado. La idea de la introducción es presentar de manera general cuáles son los principales hitos que se relatan, así como los elementos que intervienen y que dan forma a la narración. Desarrollo. Es el área central del relato. En este apartado, el escritor detalla con precisión cuáles son los acontecimientos que dan lugar a la historia. Como se ha dicho anteriormente, lo usual es que el relato se reproduzca de manera cronológica. Sin embargo, puede permitirse alguna licencia no lineal, sobre todo cuando se narran hechos que ocurrieron a la vez. En algunos casos, los escritores incluyen testimonios reales de personas que hayan participado activamente en los hechos relatados. Esto agrega más legitimidad al texto. Conclusión.
Este apartado se destina a exponer las principales implicaciones o consecuencias relacionadas con el hecho histórico narrado. También es posible agregar interpretaciones del autor en las que haga ciertas proyecciones que vinculen dicho acontecimiento con otros pertenecientes al presente o al futuro. Y ahora que conoces sus características y estructura, puedes preguntarte, ¿para qué sirve el relato histórico? La principal finalidad del relato histórico es registrar un acontecimiento determinado, con especial énfasis en la narración de todo aquello vinculado con dicho hito, así como las implicaciones que ha tenido en el posterior desarrollo de la sociedad involucrada. Asimismo, las interpretaciones de los autores pueden dar lugar a proyecciones valiosas para anticipar hechos similares en el futuro, lo que ayudará en el manejo de las situaciones. Tipos de relatos históricos. Hay varios tipos de relatos históricos. Artículos históricos. Se tratan de textos de extensión corta que suelen ser publicados en revistas, periódicos o páginas web. Su finalidad es entretener, educar o discutir un pasaje específico de la historia. Texto académico histórico. Son textos presentes especialmente en libros de enseñanza. Su finalidad es educar. Novela histórica. La novela histórica puede tener personajes ficticios, inmersos en un momento y lugar real que cuenta una historia desde la mirada de su autor. Esta mirada puede estar más o menos apegada a la verdad, dependiendo de su deseo y propósito. Comúnmente las novelas históricas recrean una época en todos sus detalles: geografía, vestimenta, arquitectura, costumbres, etc., para poner en esa escena a los personajes. En las novelas históricas también se permiten ciertas licencias que endulcoren o aderecen la historia real. Biografía histórica. Las biografías, además de recrear la parte externa que rodea a los personajes, narra también, de la manera más objetiva posible, lo que fue la vida de un personaje en particular. Documental histórico. El documental, por su parte, no tiene actores ni personajes ficticios, pero sí puede y suele tener testimonios de protagonistas reales. Es una narración más de tipo periodístico que cuenta la historia en primera persona. Es decir, para contar la historia, el escritor, relator, se coloca junto al lector, espectador, fuera de la escena, mientras va relatando los hechos, ya sean estos de un pasado muy remoto o más reciente. Ahora que ya conoces casi todo lo que hay que saber sobre los relatos históricos, veamos un ejemplo de uno de los relatos históricos más conocidos: la conquista de América. Cristóbal Colón fue un navegante y cartógrafo italiano, con un amplio conocimiento y experiencia en geografía, teología y navegación marítima. En el siglo XV, Colón afirmó que podría llegar a Asia partiendo del oeste de Europa y cruzando todo el océano Atlántico. El proyecto de Colón requería de un gran patrocinio económico, motivo por el cual se presentó ante el rey Juan II de Portugal solicitando su apoyo. Una vez este se negó a financiar su expedición, Colón se presentó ante los reyes de España. Después de ser favorecido por la buena fortuna, Colón consiguió hablar con los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes aceptaron pagar por su expedición. A Colón le fueron entregadas 3 embarcaciones de vela, 2 carabelas y una pequeña nave, conocidas como la Niña, la Pinta y la Santa María. Fue así como después de un poco más de 2 meses navegando, Colón y su tripulación desembarcaron en Guanajaní, una isla del Caribe que posteriormente fue renombrada San Salvador, hoy parte de las Bahamas. En este momento se dio inicio a la conquista de América por parte de España. Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492 y regresó a España para presentar su informe ante los Reyes Católicos el 6 de diciembre del mismo año. Dicho informe fue publicado y bastantemente difundido, permitiéndole a Colón crear una excelente reputación y reconocimiento en toda Europa. Es así como recibió el título Almirante de la Mar Océana.
Las expediciones llevadas a cabo por Colón en fechas posteriores contaron con un mayor apoyo económico por parte de la corona española. Durante sus expediciones, Colón creyó que había llegado a Asia, motivo por el cual a las tierras descubiertas fueron llamadas las Indias. Fue en el año 1499 que el Nuevo Mundo pasó a ser llamado América, en honor al diestro navegante florentino Américo Vespucio, quien indicó que las Indias en realidad conformaban un continente nuevo. Durante los años venideros, la cultura azteca, México e Inca, Perú, fueron conquistadas y sometidas por los españoles, al mando de Hernán Cortés y Francisco Pizarro, respectivamente. Los territorios del norte, con características geográficas más hostiles, fueron explorados por Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y Hernando Soto. Los viajes de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca desde Florida hasta el Golfo de California fueron descritos con detalle en sus diarios. En ellos se encuentran relatos de zozobra y mal tiempo durante el viaje, motivo por el cual este tituló su bitácora Naufragios. Núñez Cabeza de Vaca tuvo que enfrentarse a los ataques de los nativos norteamericanos que ocupaban los territorios de Arizona, Nuevo México y Texas. En el año 1536, él y sus hombres se unieron a un grupo de soldados españoles, encargados de realizar una expedición esclavista al norte de México. Unos meses después, habían llegado a la Ciudad de México. El territorio mexicano fue conquistado por Hernán Cortés y 150 hombres. Este proceso le tomó a Cortés únicamente 2 años, ya que el pueblo azteca creía que él era la encarnación de Quetzalcóatl, un dios de piel blanca. De esta manera, Cortés consiguió reunirse con el emperador azteca Moctezuma, apropiándose de la capital azteca y derrumbando completamente su imperio entre los años 1519 y 1521. Para el año 1532, Francisco Pizarro había secuestrado al emperador inca Atahualpa. Pizarro solicitó una recompensa por su liberación y una vez la obtuvo, asesinó a Atahualpa, derrocando también al imperio inca.